Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este miércoles con la historia. El día de hoy vamos a conversar sobre el Caribe colombiano en el contexto de la historiografía nacional. Recordemos que este es un programa de la Asociación Colombiana de Historiadores y para desarrollar este tema tan interesante contamos con la presencia de 5 expertos, pero antes de pasar a presentarlos formalmente a ellos, es importante exponer las razones del porqué de este programa. Y básicamente se explica a partir del hecho de que el Caribe colombiano es una región, digamos, que en los últimos años ha adquirido particular fuerza en lo que tiene que ver con su producción e investigación historiográfica. En esto ha sido fundamental la profesionalización, es decir, la creación de programas de historia en la región que al día de hoy cumplen con la labor fundamental de formar historiadores, pero también de ser el espacio a partir del cual se generan las investigaciones en historiografía regional. Entonces, es importante mencionar algunos aspectos de esta profesionalización y uno de ellos, indudablemente, es la creación del programa de historia de la Universidad de Cartagena en el año 1991. Hacia finales de esta misma década, de la década de los 90 del siglo pasado, se crea también el programa de historia de la Universidad del Atlántico. Y recientemente, este año prácticamente, fue creado el programa de la Universidad del Magdalena, un programa en historia. Entonces, es decir, tenemos unos espacios de formación de los historiadores en el Caribe colombiano que son fundamentales pues para la difusión y para la formación de los nuevos profesionales de la historiografía. Pero además de estos 3 programas que forman a los historiadores a nivel de pregrado, contamos también con 2 programas de maestría, uno de ellos en la Universidad del Atlántico y el otro en la Universidad del Norte. Y digamos, esto también ha sido posible por el interés que ha despertado en mucha gente de la región la historia, el estudio del pasado. Y esto ha llevado a que muchos de estos egresados de las universidades, fundamentalmente la del Atlántico y de la Universidad de Cartagena, porque como les decía hace un momento, la Universidad del Magdalena apenas lo abrió recientemente, pero entonces muchos de los egresados de estas universidades han hecho estudios de posgrado en distintos lugares, de maestría y de doctorado en España, en Estados Unidos, en Argentina y por supuesto también aquí en Colombia. Entonces, lo que se puede apreciar es una fuerza importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la historiografía del Caribe, que se ha materializado de muchas formas. Por ejemplo, en la publicación frecuente de muchos artículos en revistas nacionales e internacionales y también la publicación de capítulos, libros, es decir, hay todo un conjunto de publicaciones que avala este desarrollo historiográfico. Pero entonces, ya para ir entrando en materia, voy a mencionar a nuestros invitados y son los que nos van a hablar con mucho más detalle de esas transformaciones que ha venido presentando la historiografía del Caribe colombiano. El primero de ellos es el profesor Sergio Paolo Solano. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad de Cartagena y él es doctor en Humanidades de la línea de Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa de Ciudad de México. Él básicamente se dedica a trabajar historia social y política en los siglos XVIII y XIX. El segundo de nuestros invitados es Royce Flores, también del programa de Historia de la Universidad de Cartagena, y él es, digamos, sus líneas de investigación son en política, historia política y social del siglo XIX. Él es él es magíster en historia. Tenemos también en este panel a la profesora Maribel de la Cruz, profesora titular también de la Universidad de Cartagena, doctora en historia de la Universidad Pablo de Olavide, y sus trabajos básicamente se enfocan en la historia económica de los siglos XIX y XX. También hace parte de este panel el profesor Rafael Acevedo, doctor en historia de la Universidad de los Andes, y digamos, él enfoca sus intereses hacia la historia intelectual y conceptual en Colombia. Y cerrando el panel tenemos al profesor Francisco Flores, quien es historiador, también es graduado en la Universidad de Pittsburgh, es doctor en historia y tiene, digamos, sus intereses en lo que es los estudios afro-latinoamericanos. Entonces, les doy la bienvenida a todos y voy a empezar con la serie de preguntas propias de este espacio. La primera de ellas tiene que ver con que hagamos una revisión de lo que había antes de que ellos empezaran
a desarrollar sus estudios, porque ya si bien la profesionalización arranca en el año 91, también hay que mencionar que previamente existían también algunos otros estudios de la historia, pues lógicamente muy cercanos a la historiografía tradicional, pero quiero conocer, digamos, de voz de ellos, cómo fue eso que ellos encontraron antes de empezar ese ámbito o antes de empezar a trabajar en cada uno de los ámbitos. Entonces, como mirar un poco la transformación, lo encontraron ellos, y luego vamos a pasar en otra pregunta más adelante a lo que desarrollan. Pero inicialmente nos interesa escuchar las voces de ellos en torno a lo que ha sido, digamos, lo que ellos encontraron, el estado de la cuestión en su respectivo ámbito de estudio. Entonces le doy la palabra inicialmente al profesor Rafael Acevedo para que nos cuente qué encontró él y qué puede decir de los antecedentes en su área específica en la investigación historiográfica en el Caribe colombiano. Bien, buenas tardes a todos. Un saludo y mis agradecimientos a la Asociación Colombiana de Historia por esta invitación al panel sobre la historiografía del Caribe colombiano. Con relación a la pregunta específica, quiero partir de un poco el campo de estudio que he venido trabajando en los últimos 10 años, que trata sobre temas de historia intelectual e historia conceptual. Y un poco dentro de ese campo de estudio hubo una preocupación que siempre tuve presente que tenía que ver con el tema de la enseñanza de la historia. Y revisando un poco los archivos, revisando un poco la documentación, lo que se había producido antes de la institucionalización o profesionalización de la historia, encontré de que existía todo un capital simbólico alrededor de la historia y sus usos sociales o sus usos políticos, y eso me llevó incluso hasta el siglo XIX para tratar de mirar ese conjunto de experiencias que dieron lugar a la historia como un objeto de estudio, a la historia como un objeto importante en la sociedad, preguntándome siempre por la relación entre historia y sociedad. Y quiero partir por ahí porque quiero recordar a un historiador muy célebre como fue Michel de Certeau, quien decía de que estas preguntas en el orden de la historiografía había que plantearlas no solamente en términos de la escritura de la historia en sí, sino que había que tener en cuenta los lugares institucionales y los contextos sociales en los cuales se fue como desarrollando la disciplina o el saber histórico en determinados momentos. Y yo creo que para el caso del Caribe colombiano hay tres momentos que son fundamentales o que los he tratado de entender un poco dentro de lo que he investigado en eso. Un primer momento que atañe un poco a la historia en la vida republicana, después de los procesos de independencia y haciendo una revisión del siglo XIX colombiano, pero una revisión ya no solamente desde la destrucción material, desde lo que quedó después de la sociedad colonial con todas las guerras que existieron producto de la independencia, sino mirando las letras y los procesos de circulación de saberes. Pude notar en ese primer momento cómo había cierto sentido histórico, cierta vocación por tratar de construir la historia de las provincias y observé cómo en ese siglo XIX empezaron a aparecer una serie de tratados, de memoria, de catecismo, de libros de historia que eran escritos desde el seno de las provincias de lo que hoy conocemos como Caribe colombiano. Y eso es importante porque nos sitúa un poco como en esos momentos previos o en esos antecedentes en los cuales los historiadores empezaron a indagarse por cuestiones de esa sociedad. Por ejemplo, a la década de los años 30, uno encuentra en el Caribe colombiano una de las primeras geografías que se publica en la República de Colombia, que es la geografía de Juan José Nieto, pero posterior a eso encuentra la vocación de una serie de personajes, algunos de los cuales incluso se hacían llamar historiadores, una noción que utilizaban incluso sin que existiera la profesión, pero que la asociaban un poco con su carácter de testigo de algunos hechos que se habían presentado. Y uno encuentra, por ejemplo, autores como Dionisio Araujo y una serie de intelectuales que empiezan a preocuparse un poco por recuperar la memoria de esas comunidades. Hay un segundo momento que yo creo que es importante dentro de todo este tema de la historia y que tiene que ver con el centenario y la institucionalización de un saber por vía de las academias, que es algo que se sitúa más hacia fines del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX, donde esos historiadores ya no están preocupados solamente por difundir el conocimiento, sino también por crear algunas instituciones que permitan recopilar materiales, archivos, documentos que permitan construir algunas preguntas en función de la sociedad que ellos les interesaba estudiar.
En el caso del Caribe colombiano, por ejemplo, o para el caso más específico de Cartagena, hacia 1916 se pone en marcha la Academia Colombiana de Historia y ahí empiezan a publicarse algunas obras, algunas de las cuales poco hemos reflexionado, pero que fueron importantes. Por ejemplo, menciono el texto de Enrique Otero da Costa sobre comentarios críticos sobre la fundación de Cartagena, que fue un texto que ayudó un poco a repensar esas cuestiones. Y finalmente un tercer momento, que es un tercer momento permeado por todo el tema de la nueva historia de Colombia, que más de mediados del siglo XIX, que ya ahí sí hay como una profesionalización un poco del oficio de muchos historiadores que están llegando del extranjero y que empiezan a hacerse preguntas por temas que van mucho más allá de la vida republicana y que tienen que ver con temas actuales de ese momento, como por ejemplo la violencia, la situación económica, la dinámica portuaria. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que analizar este tema de la historiografía del Caribe colombiano invita a no caer en los presentismos, sino en tener en cuenta también esos capitales simbólicos y ese conjunto de experiencias que fueron alimentando cierto sentido común por la historia que se va a constituir en un antecedente importante para las renovaciones que se van a experimentar a finales del siglo XX cuando se institucionaliza la historia por vía de los programas académicos. Ok, profesora, muchas gracias, profesor Rafael. Profesora Maribel, desde tu ámbito específico de investigación, ¿cómo encontraste la historiografía antes, digamos, de ese momento de profesionalización? ¿Tienes el micrófono apagado, profesora? La historia económica es podemos enmarcarla en Colombia dentro de varios momentos que tienen que ver con las coyunturas internacionales y con las historiografías internacionales. Desde ese punto de vista, voy a señalar, voy a tomar como punto de partida la generación de los 80, que le dio apertura a la historia social y económica en Colombia, en donde podemos destacar los trabajos de Margarita González, Marco Palacios, entre otros. Y esta generación de los 80 que comenzó a hacer historia social y económica estuvo marcada por dos enfoques fundamentales, que fue el enfoque marxista y el enfoque de la escuela de los anales. Aunque el enfoque de las escuelas de los anales, por los problemas que abordaban estos investigadores, tuvo menos influencia. Sin embargo, uno de sus exponentes con una obra de historia económica bien interesante es Germán Colmenares. Vale también la pena destacar los trabajos de Bejarano, que es de la generación que escriben en los años 70, Mario Arango, Salomón Calmanovis y Miguel Urrutia, que también están influenciados por estas tendencias, más las tendencias de las teorías de la dependencia, que son los cepalistas. Luego viene otra generación y otra influencia, que es la de la cliometría, que es lo que posteriormente se va a llamar la nueva historia económica. Y la cliometría se diferencia de los anteriores estudios de la historia en la medida en que utiliza modelos matemáticos y basa sus análisis en datos estadísticos. Ahora, luego, para los años 90, ¿qué sucede? Hay un regreso de la cliometría, indudablemente, pero va a tener una variación, y es que va a hacer bastante énfasis en los análisis económicos regionales, de temas regionales y empresariales. Dentro de este grupo hasta ese momento, vale la pena notar, y ya desde el momento, en los 90, las asignaturas de historia económica estaban en los departamentos de historia de las diferentes universidades. Pero a partir del 90 comienza a tener un viraje y lo que es la enseñanza de la historia económica comienza a sentarse en las facultades de economía y comienza a alejarse de la historia para quedar en las facultades de economía. Hoy, digamos que todavía ese es la tendencia. Dentro de los estudios regionales es importante desde la costa, por ejemplo, mencionar el gran aporte que ha hecho Adolfo Meisel, precisamente desde el Banco de la República
y desde los estudios regionales que se han hecho en el Banco de la República. Aportes también regionales que han estudiado la historia de Cartagena. Tenemos las investigaciones de María Teresa Ripoll. También tenemos hay otro eje temático que se ha venido estudiando últimamente y es el que tiene que ver con las cuentas nacionales, que ha estado, también lo estudian estos grupos neoinstitucionalistas, que son los de la nueva historia económica, pero que Salomón Kalmanovic también lo ha venido estudiando. En ese sentido, vale la pena resaltar el trabajo de Sergio Solano y de Roycer Flores en cuanto a el estudio de las cuentas del Estado soberano de Bolívar y esto cómo se articuló a todas las cuentas que se estudian ahí en ese proyecto que se convirtió finalmente en un texto publicado, coordinado por Salomón Kalmanovic. También, indudablemente, también quiero destacar una generación que escribió mucho, aunque utilizaron cuantificación, no encuentro cómo encuadrarlos, y es toda la influencia de la Escuela de los Estudios Científicos en Sevilla, España, que hicieron unos grandes avances en la historiografía de Cartagena, que tocaron temas económicos, pero no desde un punto, cruzando las variables cuantitativas con cualitativas, sino que usaron más un discurso cualitativo. Sin embargo, también vale la pena señalarlos porque sobre todo porque son trabajos que están basados en fuentes y en fuentes que casi los historiadores económicos no utilizan, las fuentes del Archivo General de Indias. Más recientemente he venido avanzando, pero no quiero cogerlo con la segunda pregunta, he venido avanzando en mis investigaciones y que están enfocadas a la historia económica, no utilizando la cliometría, pero sí combinando el análisis cualitativo con el análisis cuantitativo, pero esa parte de lo quiero reservarla para la pregunta que está más adelante, sobre los proyectos que tenemos actualmente. Yo creo que en términos generales, esa puede ser el resumen que puedo hacer de todo lo que es la historia económica, no sin antes decir que realmente desde la costa Caribe no hemos sido tampoco fuertes, aparte del gran cúmulo de investigaciones del Banco de la República y lideradas por Adolfo Meisel, no hemos sido fuertes en el tema de la historia económica, pero precisamente la idea es ir avanzando en ese tema. En este momento la historia económica, para el caso de los historiadores, no tiene, consideraría yo, salvo mejor opinión, no tiene mucha fuerza, diríamos, pero sí la tiene en los departamentos de economía en este momento que nos asiste. Hasta ahí quiero dejar mi participación. Gracias. Ok, muchas gracias. Profesor Sergio Paolo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la historiografía del Caribe colombiano durante mucho tiempo fue un reflejo de lo que eran las características urbanas y las características del poblamiento de la región. El peso de Cartagena en la historia del siglo XIX, no solamente de las academias de historia, sino también de grupos de profesionales extranjeros. Estoy pensando en los historiadores de Sevilla, España, que por tener el Archivo General de India le era fácil acceder a una información que estaba muy lejos de la gente que hacía historia desde la región, desde las localidades. Entonces hubo una gran producción sobre temas económicos, sobre temas urbanos, sobre temas de las fortificaciones de la ciudad, sobre la ingeniería militar. Fue significativo. Un segundo jalón en el desarrollo de esta historiografía lo representó la geografía humana norteamericana, en especial una obra significativa porque combinó lo geográfico con lo económico, como fue la obra de Teodoro Nico, Tres Puertos de Colombia, que la presentó como trabajo de tesis doctoral en el año de 1952, pero fue publicada en
españoles en el año de 1900 colombiano, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla por acaparar el comercio internacional y el impacto que tuvo los medios de comunicación moderna, vapores fluviales, al final un puerto cercano al río Magdalena fue el que se impuso. Y eso sucedía pese a que hemos considerado en los últimos años que el padre o uno de los padres de la historiografía moderna colombiana fue Luis Eduardo Nieto Arteta, con su libro Economía y Cultura en la Historia de Colombia, publicada en el año de 1941. Es decir, Cartagena concentra la atención del pasado colonial, la época de la independencia, la época de la presidencia de Rafael Núñez, y hay que dar un vacío que en parte en Santa Marta llenado un poco por las investigaciones, y no había producción historiográfica, era muy precaria. En parte algunos cronistas y memorialistas como el padre Pedro María Rebollo, Juan Buenaga, hicieron algunas memorias y unas crónicas. Creo que el despertar del regionalismo tuvo un papel fundamental. No solamente el despertar del ciudadanos de la región hacer porque la costa tenía uno de los indicadores más altos en atraso económico, en corrupción política y en gremio político-administrativo. Ese interés regional por resolver esos interrogantes, que es muy acuciante, llevó a que a finales de los años 80 un grupo de historiadores comenzaran a inquietarse por investigar temas de historia económica de la región. Comienzan las investigaciones de Eduardo Posada Carbó, las investigaciones de Gustavo Bellemo, las investigaciones de Adolfo Meisel Roca, que fueron significativas en esto. Además, hay un grupo de historiadores que se están formando en el extranjero, regresan y traen nuevos temas que de alguna manera oxigenan la historiografía regional en gran medida porque introducen nuevas variables de análisis. Un modelo marxista que insistía mucho en la historia económica y en la historia de los conflictos sociales. Hubo un grupo de historiadores, entre los que sobresale el colega Alfonso Munera, Jorge Conde y algunos otros, que comenzaron a introducir una variable racial que creo que ha sido significativa también en una especie de ruptura en lo que ha sido el desarrollo de las investigaciones históricas en nuestra región. Y creo que a partir de las aperturas extranjeras o al interior del país, adelantar estudios de posgrado, el desarrollo del conocimiento del pasado de la región se ha favorecido, hasta tal punto que, al decir de varios historiadores de fundadores de lo que hemos conocido como historia, han dicho que quizás una de las historiografías más significativas de la Caribe colombiana. Hasta ahí veo. Profesor Francisco, te escuchamos. Sí, tengan todos muy buenas tardes. Un placer estar aquí acompañándolos en esta conversación sobre el crecimiento, digamos, y desarrollo de la historiografía de la costa caribe colombiana. Mis estudios están centrados en temas raciales, así que voy a intentar señalar de manera concreta algunos aspectos que creo yo son relevantes para resolver el interrogante. El primero de ellos es que la costa caribe, por su configuración racial y por el protagonismo que algunos sectores en los años 30 y 40 del siglo XX tenían en las disputas por la igualdad, ha jugado un papel, digamos, central en cada uno de los estudios y en las tres etapas, digamos, que me interesa resaltar. La primera de ellas tiene que ver con el centro de la creación del Centro de Estudios Afrocolombianos en 1947 en Bogotá, cuyo protagonista es Manuel Zapata Olivella, digamos, es uno de los protagonistas centrales, una de las personas que, por sus experiencias en México, ha visto la creación de este tipo de centros e impulsa esa idea en Bogotá junto con personas provenientes de la costa pacífica, y allí se preocupan por estudiar el tema negro, ¿verdad? Y su contribución al desarrollo de la nación colombiana, pero no desde la moderna historiografía ni desde las preguntas que la historiografía se viene planteando en los últimos años. Sin embargo, hay esa preocupación. Posteriormente,
desde la antropología hay toda un interés por rastrear las huellas de africanía, que era para utilizar la expresión que Arocha y Friedemann utilizan en ese momento. Pero nuevamente la costa caribe ahí tiene un representante, digamos, Aquiles Escalante viene proponiendo cosas interesantes en la comprensión de lo que es el palenque de San Basilio, hasta que avanzamos a la nueva historia de Colombia, que varios de los colegas han mencionado, pero el enfoque de la nueva historia de Colombia, que estaba más centrado en la historia económica y social, hace un énfasis muy fuerte en la parte de la esclavitud. Sobre todo se indaga mucho el tema de la esclavitud. Ahí tenemos los textos de Colmenares, algunas cosas que hace Jaramillo Uribe, otras cosas que hace Jorge Palacios Preciado, hasta llegar a los años 90, que con la idea de repensar la configuración de la nación colombiana, la idea de rescatar el carácter diverso de la nación, damos ese cambio constitucional y por supuesto eso impacta en la forma en cómo se están comprendiendo las naciones y emergen una serie de estudios donde creo que la costa caribe ha aportado mucho, sobre todo los trabajos del profesor Alfonso Múnera han ayudado a complejizar un poco la comprensión de lo que fue el proceso de la construcción de la nación colombiana, y creo que después que Alfonso publica ese libro, aunque previamente habían algunos esfuerzos regionales, siento que el panorama historiográfico colombiano cambia en el sentido de pensar el rol que los sectores negros y mulatos juegan en la construcción de la nación. De allí surgen distintos estudios centrados en la costa caribe, algunos realizados por personas del extranjero como Aline, Marisa, y otros realizados por personas de la costa caribe como el profesor Jorge Conde. Y en ese, digamos, intento por pensar la región, creo yo, la costa caribe, región-nación, la costa caribe ha jugado un papel clave a la hora de posicionar a distintos sectores negros e indígenas dentro de repensar la nación. Y finalmente cierra esta ronda el profesor Royce. Sí, muchas gracias, Julián. También agradecer a la Asociación Colombiana de Historiadores por la invitación. Yo creo que los colegas que me antecedieron han mostrado un panorama del desarrollo de la historiografía del Caribe colombiano, lo que existía antes de la profesionalización de la carrera en nuestra región. Y bueno, como señalaba Julián en la presentación, a mí me interesa la historia política, sobre todo del siglo XIX, y quisiera empezar señalando que obviamente en la región existió una tradición, digamos, historiográfica asociada a la Academia de Historia de Cartagena, al Centro de Historia de Monpós y algunas otras fundaciones e instituciones que surgieron en Barranquilla, pero que fueron de carácter efímero. En este caso, principalmente los temas eran temas políticos. En primera instancia, el tema de la independencia fue uno de los temas que más concentró las cavilaciones de esa historiografía profesional. Y obviamente también la figura de Núñez, como lo señalaba el profesor Solano, va a ser uno de los temas recurrentes de esa historiografía tradicional. Sin embargo, uno puede encontrar que a partir de la década de los 80 hay un desplazamiento de esa historiografía tradicional hacia la historia económica. Obviamente que en esto va a influir el atraso económico de la región, una pregunta que se formularon en esa primera instancia historiadores como Eduardo Posada Carbó, el mismo Adolfo Meisel que señalaba Maribel de la Cruz, tiene que ver con tratar de comprender, digamos, por qué la costa se encontraba atrasada en comparación con otras regiones del país. No obstante, digamos que en el año 92, cuando comienza a funcionar ya de manera presencial el programa de la Universidad de Cartagena, y posteriormente en el 96, con la fundación y puesta en marcha del programa de Historia de la Universidad del Atlántico, todo esto va a cambiar. Se va, digamos, a ampliar el número de temáticas, objeto de investigación por parte de los historiadores, y sobre todo también hay un cambio muy importante, y es la descentralización de los espacios de estudios. La gran mayoría de los trabajos se concentraban en los puertos, primeramente Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Sin embargo, a partir de la década de los 90, como dije hace un momento, todo esto va
a cambiar y hay una descentralización de los objetos o de los espacios de investigación. Nos damos cuenta que actualmente contamos con investigaciones sobre subregiones que anteriormente no eran tenidas en cuenta por los investigadores, sobre la Guajira, sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre la depresión momposina, sobre las sabanas, y esto, digamos, nos muestra un panorama mucho más dinámico, mucho más democrático, si queremos llamarlo, pero también hay un cambio, y es que a partir de los 90 hay un retorno de la historia política, en el sentido de que puede que los temas sean los mismos, pero las preguntas y las fuentes que se están utilizando actualmente cambiaron. Por ejemplo, volvió el tema de la independencia, pero no ya para preguntarnos única y exclusivamente por el papel desempeñado por las élites, sino para entender el lugar que ocuparon y jugaron, por ejemplo, actores como las comunidades indígenas o las comunidades negras. Eso ha permitido, por ejemplo, que ya no solamente tengamos investigaciones sobre Cartagena, sino que también nos estemos preguntando por el papel de Santa Marta en el marco de la independencia. Entonces, nosotros actualmente pasamos de una historiografía centrada única y exclusivamente a unos actores que obviamente obedece a la lógica del resto de historiografías regionales del país, inclusive internacionales, que consideraban a las élites como sujetos históricos, sino que ahora tenemos en cuenta en la construcción de los procesos políticos del siglo XIX a otros sectores. Yo dejo por ahí por el momento. Ok, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han participado, a todos los panelistas. Varias cositas antes de pasar con la siguiente pregunta. La primera, invitar al público a que puede dejar sus preguntas para hacerlas hacia el final, pero ya las pueden ir registrando. Y lo segundo, y es que, bueno, resultado un poco de este proceso de consolidación a que se ha hecho referencia y que ocupa, que es el tema central de este miércoles con la historia, es el hecho de que vamos a hacer el próximo año el Congreso Colombiano de Historia aquí en la ciudad de Cartagena, ¿no? La Universidad de Cartagena precisamente es la organización, la institución que está liderando este proceso de realización del Congreso Colombiano de Historia. Entonces, cordialmente invitados para el próximo año. Bueno, entonces seguimos con este tema. Ya vimos un poco lo que se pudo encontrar, lo que podemos identificar como previo al proceso de profesionalización de la historia. Ahora yo quiero que nuestros panelistas nos hablen de lo que están ellos investigando hoy, de los proyectos que están en desarrollo y también, ¿por qué no?, cómo algunas de esas nuevas tendencias historiográficas han aterrizado en los últimos años aquí en la historiografía del Caribe, cómo ellos han incorporado en sus estudios de investigación, en todos sus procesos de investigación, cómo han incorporado todas esas nuevas tendencias historiográficas y cómo han aterrizado esos debates historiográficos mundiales en la historiografía del Caribe. Esto es un poco para centrarnos en el presente de la historiografía del Caribe colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, doy paso a la profesora Maribel de la Cruz. Sí, en este punto me quiero centrarme fundamentalmente en los avances y lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Si bien es cierto que actualmente el debate es acerca de la historia económica y que ya dijimos que generalmente reposa en los departamentos de economía de las diferentes universidades, es importante señalar que el debate está en este momento en cómo en la enseñanza de la historia económica, es decir, cómo se enseña la historia económica, y ahí pues vale la pena resaltar algunos avances y algunos trabajos que se han hecho, dentro de los cuales quiero destacar también el trabajo de Ángela Milena Rojas y compañía, que hacen precisamente un balance general y desarrollan en su investigación muchos de los puntos que aquí estamos hablando. Ahora quiero pasar a lo que nosotros estamos haciendo en el programa de historia de la Universidad de Cartagena. En este momento, en historia económica, estoy avanzando, además de eso, en mis investigaciones particulares, que en este momento están centradas en la economía del periodo virreinal, y estoy trabajando trazando circuitos económicos, los circuitos económicos de la costa norte en el siglo XVIII, circuitos que al final se van a terminar integrando con otros circuitos del virreinato en general,
con el fin de demostrar cómo precisamente la economía, entendiendo la economía como una interacción entre lo social, lo institucional y lo político, cómo la economía configura todo un panorama de integración de no solamente del virreinato de la Nueva Granada, sino del virreinato de Nueva Granada con los otros virreinatos y con la esfera internacional del momento. Para ello, una de las líneas de investigación bien importante que decidimos nosotros en el Departamento de Historia es que cuando creamos el Laboratorio de Investigación Histórica de Estudios Coloniales, teníamos cuyo objetivo fundamental es poner en coherencia la significación de Cartagena como patrimonio histórico de la humanidad con las investigaciones precisamente sobre el periodo virreinal que estamos definiendo entre el siglo XVI y el siglo XVIII para señalar un espacio cronológico. También igualmente estamos avanzando fuertemente en investigaciones históricas, que es una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en ese laboratorio. También estamos formando unas generaciones de relevo que están abordando sus investigaciones no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino desde el punto de vista cuantitativo, indistintamente de que sea historia social, historia política, pero estamos a partir de las fuentes documentales y de llevar al estudiante a que vaya a leer directamente las fuentes y le dé una interpretación precisamente a la luz de todos los avances que hemos tenido. Entonces, creo que eso es uno de los logros importantes y el proyecto que tenemos en mano en este momento, que es el Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios Coloniales, seguramente va a aportar a nuevas generaciones de historiadores de la costa Caribe que abordarán otros problemas y otras dinámicas y seguramente leerán y están leyendo en este momento las fuentes documentales de la época con otra mirada y con otra óptica. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir para mi intervención en este momento. Gracias. Muchas gracias, profesora. Profesor Rafael Acevedo. Bien, un tema que a mí siempre me ha preocupado, que ha llamado la atención, es el problema de la ilustración, que ha sido un tema central en la historiografía colombiana, un tema en el cual el profesor Renan Silva en la década de los 80 en adelante produjo diversas obras, pero también encontramos historiadores nacionales como Mauricio Nieto, Gilberto Loaiza, Francisco Ortega, que han abordado todo ese tema desde preguntas por la ilustración y por la cultura escrita. En ese orden de ideas, un proyecto de investigación que yo empecé a pensar y que va a una fase muy adelantada tenía que ver precisamente con los procesos de constitución de esa cultura escrita en el Caribe colombiano, y resultado de eso ha dado algunas investigaciones en el orden sobre la historia del libro, donde empecé a hacerme preguntas sobre cómo fueron esos procesos de circulación de los libros y las conexiones que que se establecían desde el Caribe colombiano, de lo que hoy denominamos Caribe colombiano, con relación a otras regiones producto de la circulación de esos saberes. Entonces, en los últimos años he estado concentrado en la segunda mitad del siglo XVIII y en el siglo XIX, pues pensar la ilustración en el siglo XIX nos remite ineludiblemente a todo ese movimiento cultural que se desarrolló en el siglo XVIII, y me ha llevado a tratar de mostrar, como decía hace un momento, esas conexiones que existen entre el Caribe y el mundo interior, pero también a nivel internacional. Y por otro lado, me ha llamado he estado también indagándome por el problema de la educación. En el caso del Caribe colombiano, teníamos algunos trabajos que se habían desarrollado en esa línea. Pienso en los historiadores, sobre todo de la Universidad de Atlántico, que habían desarrollado una línea sobre historia de la educación, pero más hacia el terreno de la pedagogía. A mí particularmente lo que me ha interesado hacer es una historia social de la educación, mirando cómo no solamente desde las ciudades, sino desde los pueblos que conformaban a las provincias, cómo se congregaba la gente, cómo se constituyeron juntas de educación y cómo desde allí se llevó a cabo un proceso de difusión de la ilustración por vía de los procesos de constitución de las escuelas. Todo eso en el marco de esta línea sobre historia intelectual e historia cultural.
Y en la actualidad estoy en un proyecto de investigación que es financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena, en el cual ya estoy en una fase avanzada, ya he recopilado toda la información, estoy como en la fase de escritura, que tiene que ver con la historia de las universidades republicanas. Lo que me interesa en ese proyecto es mostrar, hacer como una historia de los letrados de la población universitaria que hizo presencia en esas universidades en la primera mitad del siglo XIX. En principio me iba a concentrar solamente en la Universidad del Magdalena Istmo, pero después por fortuna encontré unos archivos de la Universidad Central donde pude recopilar algunos datos que me va a permitir establecer una perspectiva comparativa en ese sentido. Y un poco lo que busco con ese proyecto no es un afán tan conmemorativo por todo lo que se va a avecinar con los 200 años de la independencia, que por supuesto está siempre presente allí, sino por todo lo que ha venido sucediendo con las universidades. Yo creo que hoy en día es fundamental volver sobre las preguntas sobre cómo se constituyeron esas universidades, los saberes que ahí se empezaron a desarrollar. Y a partir del desarrollo de esa investigación me han salido una cantidad de inquietudes que seguramente darán en otros momentos para otro tipo de investigación. Eso aborda un poco desde la historia intelectual, tratando de reconstruir las trayectorias de los catedráticos de la universidad, tratando de mirar la procedencia de los estudiantes, el destino social de los egresados, las facultades y cómo esas facultades se transformaron en esa primera mitad del siglo XIX. Y hay otra línea un poco de investigación que la trabajo de manera compartida en la actualidad con la Universidad Nacional y con el grupo de investigación de Iberconcepto, que reúne un centenar de investigadores, donde desde hace 2 años nos dimos a la tarea como de hacer un libro sobre lo que es la historia conceptual, mostrando sus trayectorias y las incursiones. Es un libro ya con una perspectiva un poco más teórica, tratando de mostrar el posicionamiento que ha tenido la historia conceptual, tanto como campo de análisis como herramienta metodológica. Es un proyecto que compartimos un grupo de historiadores y del cual ya está también en su fase de finalización. Debe aparecer un libro a finales de este año en la cual participan destacados investigadores. Va a estar ahí Elías Palti, Gabriel Gentín, Francisco Ortega, Elisa Cárdenas, y un poco es tratar de mirar en ese libro todas esas tendencias teóricas que han alimentado estos debates historiográficos recientemente desde el campo de la historia intelectual, de la historia cultural. Un poco entonces esas son como las líneas de investigación que tengo en marcha en la actualidad. Muchas gracias. Profesor Sergio. Bueno, mi objeto de estudio siempre han sido los trabajadores. Yo vengo del siglo XX, pasé al siglo XIX y hoy en día estoy en el siglo XVIII. Me interesé en los trabajadores por varias razones. Primero, porque me inicié haciendo historia de las industrias y de los empresarios. Como era obvio, en las industrias estaban trabajadores. Me interesé en el mundo de los trabajadores portuarios de Barranquilla y Cartagena en una época. Eso me llevó al mundo de los artesanos en el siglo XIX, las características de los talleres, de los oficios, la transmisión de los conocimientos empíricos, las formas de sociabilidad política de los artesanos en el siglo XIX, su participación en la vida pública. Y una variable fundamental que me tropecé en esa época, por allá por el año de 1995, fue con los estilos de vida a partir de la lectura de la obra de Max Weber. Me cayó como anillo al dedo porque, bueno, me había tropezado con una cantidad de información que de alguna manera estaba diciéndome que más allá de un modelo de análisis a partir de las clases sociales, también existían otras formas organizativas, otras formas de construcción social, y que en ello los estilos de vida desempeñaban un papel fundamental. Y para mí eso fue muy revelador porque me permitió desplazarme un poco del modelo marxista hacia el modelo de Max Weber y aplicar a partir de los análisis de las sociedades estamentales, ver a este grupo y en qué medida construyen una cultura tanto política como social de la que aún hoy en día somos herederos en buena parte muchas personas del Caribe colombiano, al igual que muchas personas de Colombia. Y actualmente me desplacé hacia el siglo XVIII. Mi tesis doctoral tuvo que ver con el mundo del trabajo ligado a los sistemas defensivos de Cartagena de India entre 1750 y 1810.
Me interesó ese tema por varias razones. Primero, porque me había apropiado un poco de todas estas investigaciones sobre el tema racial, que habían puesto de manifiesto que el Caribe colombiano, al igual que la Nueva Granada, y al igual que en Latinoamérica, no se puede entender su historia social, si la variable racial no estaba presente. Pero al mismo tiempo me parecía que en los últimos años habíamos caído en una especie de determinismo racial, que el determinismo económico de influencia marxista lo habíamos reemplazado por un determinismo racial y que teníamos una tendencia a dejar de lado algunos aspectos fundamentales para poder entender las sociedades urbanas del Caribe neogranadino, en este caso Cartagena, como era el mundo del trabajo, el mundo de los sistemas defensivos en una ciudad que salta a la vista que los sistemas defensivos cumplieron un papel fundamental en lo que hoy en día es el centro histórico de Cartagena, el mundo de los salarios, el mundo de los estilos de vida y el mundo de la construcción de una serie de aspiraciones que ese grupo de artesanos que se trastocó en milicianos fueron construyendo al interior de las mismas milicias que aún antes de la declaratoria de la independencia absoluta de la ciudad había llevado a que construyeran una aspiración a la igualdad con relación a los demás grupos sociales. Es decir, yo me he esforzado he intentado, no sé hasta dónde lo he logrado, abrir unas nuevas variables en la investigación que permita iluminar otros aspectos que complementen la variable racial, colocarlos al lado y darle el protagonismo significativo que tienen estos elementos para poder entender no solamente cómo funcionó la sociedad cartagenera del tránsito del siglo XVIII al XIX, sino para poder entender cómo funcionaron las sociedades del Caribe hispánico continental y del Caribe hispánico insular que tenían configuraciones socio-raciales y que desempeñaban papeles en la geoestrategia militar de primer plano, como era esa configuración social. Entonces, esas son las investigaciones que estoy adelantando actualmente y bueno, a la espera de transformar la tesis doctoral en un libro para buscarle la publicación. Muchas gracias. Profesor Francisco, ¿te corresponde? Bueno, ha sido bueno que el profe Sergio me anteceda en el uso de la palabra para resolver este interrogante, porque en cierta forma parte de mis inquietudes intelectuales, al igual que las de Reuser, tienen mucho sustento en algunas de las investigaciones que el profe Sergio ha realizado. Inicialmente comenzamos trabajando el mundo artesanal y luego, producto también del diálogo que sostuve con el profesor Alfonso Múnera, incorporé la variable racial, de tal manera que parte de mis estudios y de mis reflexiones en los últimos años la podría sintetizar de esta forma. Es una forma de poner en diálogo los trabajos, las visiones que el profesor Sergio sobre el mundo laboral había construido y parte de lo que Alfonso Múnera había hecho en términos raciales. Ahora, por supuesto que yo ubiqué mi propio espacio de tiempo. He estado preocupado por observar cuál ha sido el comportamiento de los sectores negros y mulatos en Colombia, ya sean estudiantes, profesores, trabajadores, líderes, obreros, en el periodo comprendido entre 1880 y 1950 concretamente. Y producto de ello hice mi tesis doctoral en la Universidad de Pittsburgh, y lo que intenté rastrear fue el esfuerzo de este conjunto de sectores negros de distintas procedencias, tanto de la costa pacífica como de la costa caribe, por materializar la igualdad. Esa tesis doctoral, perdón, ya la logré transformar en un libro. El libro debía publicarse este año, por efecto de la pandemia se ha postergado un poco, y terminó siendo un texto dedicado a analizar vanguardias intelectuales negras en Colombia entre 1880 y 1950, parte de reflexiones sobre temas que me interesan a mí en torno no solo a lo regional, sino las conexiones regionales con lo nacional, y qué vínculos y qué diálogos establecieron esas vanguardias intelectuales que yo estudio en la primera mitad del 20 y en las dos últimas décadas del siglo XIX, con procesos que estaban ocurriendo para entonces en México, en Estados Unidos y en algunas zonas de Brasil y del Caribe insular.
Entonces, esa es una primera aproximación a los temas que trabajé en mi tesis doctoral. Y recientemente, producto de mis indagaciones por la historia transnacional, estoy interesado en comprender, y este es un trabajo colaborativo que vengo haciendo con la colega Ana Milena Reynolds Doria y el profesor Alfonso Fernández Villa. Estamos reconstruyendo la presencia del mayor grupo de migrantes que circuló en Colombia a lo largo del 19, que fue un grupo procedente de las Antillas. Generalmente habíamos creído que la mayor corriente migratoria había sido la de origen sirio y libanés, que llega entre 1880 a 1930, pero parte de un supuesto equivocado, y fue desconectar Panamá de los procesos relativos a Colombia. Y cuando incorporamos a Panamá, no solo en términos territoriales, sino en términos historiográficos, nos damos cuenta que esa presencia de trabajadores provenientes de las Antillas es fundamental para la comprensión de los procesos raciales, económicos y políticos, de tal manera que ese proyecto ya tiene más o menos unos 2 años de avance. Estamos ya en la fase final del mismo, y pretendemos ya publicar los primeros artículos en torno a temáticas relativas a racialización de las leyes inmigratorias o a las interconexiones y relaciones entre obreros negros colombianos y obreros procedentes de las Antillas, qué tipo de dinámicas surgieron allí, cómo impactaron en la vida cultural. Y finalmente estoy trabajando también de manera colaborativa, ya es una investigación centrada en el mundo letrado en el siglo XIX. Nuevamente vuelvo sobre el tema letrado de mi tesis doctoral, y me interesa sobre todo mirar en detalle cómo fue ese paso de esclavizados a sectores negros libres, letrados, en el tránsito del 18 al 19, que vengo haciendo con un colega que se llama George Palacios, que trabaja en Clemson University, y estamos ya en el proceso de avanzar en más búsqueda de información. Muchas gracias, profesor Francisco. Y cierra el profesor Reuser. Muchas gracias, Julián. Pues bien, no, mi experiencia o lo que vengo haciendo actualmente, aquí estamos 3 profesores que fuimos formados a finales o ingresamos a finales de la década de los 90 al programa de Historia de la Universidad de Cartagena. Rafael Acevedo, Francisco Flores y yo entramos en los últimos años del siglo XX, y apenas encontrábamos una primera generación o una primera promoción del programa de historia. Un año antes de nosotros ingresar a la universidad, en el 98, se había realizado por parte del Banco de la República un evento que ellos organizan cada 2 años, y es hacer un estado de la cuestión o del desarrollo de la historiografía de la ciudad, y se le pidió a un grupo de historiadores nacionales, inclusive regionales, que hicieran unos balances sobre la historiografía de Cartagena. En esos balances participó el profesor Sergio Solano, que trabajó sobre el siglo XX. De hecho, lo denominó un siglo de ausencia porque prácticamente no existía nada en ese momento. Y el siglo XIX se le encargaron a la profesora María Teresa Ripoll, que bueno, fue la primera egresada del programa de historia. ¿Qué me encontré allí para el caso del siglo XIX? Pues prácticamente nada, simplemente algunas de las memorias que se habían hecho para el caso del siglo XIX, algunos trabajos de la academia, y los trabajos sobre la independencia y un poco sobre la vida de Núñez. En el transcurso del pregrado, pues tuve acceso a todas estas lecturas que se venían desarrollando, de investigaciones que venían avanzando historiadores de distintos países de América Latina, y que hablan de un renacer de la historia política, como les dije hace un momento. Eso me permitió a mí acercarme a los 2 temas que tradicionalmente he trabajado, que son, por un lado, la construcción del Estado, y por el otro, la construcción del ciudadano. En una primera fase yo me dediqué fue a observar precisamente el tema de cuáles fueron las herramientas que se utilizaron por parte de los estados para la construcción del Estado en el Caribe colombiano, y sobre todo me interesó también observar de qué manera algunas
algunos sectores distintos a las élites se apropiaron del discurso republicano de la libertad y de la igualdad en función de la ciudadanía. En ese sentido, en una primera fase, como señalaba Francisco, me detuve a estudiar el sector artesanal del Caribe colombiano, la forma como ellos hicieron uso del discurso liberal para ganar un espacio dentro de la sociedad del Caribe. Posteriormente, me dediqué a estudiar comunidades indígenas del Caribe colombiano. Y esto lo hice porque también me di cuenta de algo que estaba dentro como del imaginario de la gente, de los historiadores, y es que usualmente se piensa que la presencia indígena en la costa la circunscribimos a la Guajira o a la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo me ocupé, digamos, con el profesor Sergio Solano, de las comunidades indígenas, de lo que se denominaba el Bolívar Grande, que serían actualmente los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Atlántico. Y allí pudimos descubrir la existencia de 27 resguardos indígenas hasta finales del siglo XIX, lo que habla, digamos, de una fuerte presencia indígena en esta parte de la costa que no se había estudiado, que no se había investigado, y lo relacionamos, obviamente, con dos temas importantes. Primero, con la expansión de la ganadería, que es una actividad fundamental en el 19 en el desarrollo de la economía de la costa, y segundo, cómo enfrentaron, digamos, las comunidades indígenas el reto que le imponía el discurso liberal de que las propiedades, en este caso los resguardos, no podían ser, digamos, de carácter colectivo y no individual. Allí logramos unos avances importantes y bueno, cerramos un ciclo y en este momento me estoy dedicando a un tema que también me di cuenta que faltaba por explorarse en el caso de la costa. A diferencia de lo que existe para otras regiones del país, y ni siquiera mencionar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otros países de América Latina, como son Argentina, México y Chile, y tiene que ver con el aparato de justicia. Nosotros acá en Cartagena y en general en la costa teníamos una limitante para estudiar el tema de la justicia y es la ausencia de fuentes, porque como ustedes perfectamente saben, la región no permite la conservación de documentos y nos encontrábamos frente a ese obstáculo de poder avanzar. Sin embargo, digamos que ha sido benéfico la digitalización de los archivos y nos ha permitido acceder a fuentes coloniales y del siglo XIX para el tema de la justicia. En ese sentido, he venido avanzando en esa temática y es observar, no, digamos, analizar las leyes que se construyen desde arriba, sino cómo las autoridades locales, distritales y regionales utilizan un conjunto de herramientas para participar de la construcción de ese aparato judicial. En ese sentido, me ha permitido ir descubriendo, por ejemplo, la existencia de tribunales, la escasez de abogados, cuáles eran los mecanismos a los que se recurrían para poder subsanar ese tipo de inconvenientes, el tipo de salario que se le pagaban a estos jueces y magistrados de los tribunales. En fin, estoy explorando esa temática y tiene que ver, insisto, con el tema de la construcción del Estado a partir del aparato de justicia. Ok, muchas gracias para todos los participantes en esta ronda. Para ir cerrando con la tercera fase ya, nos acercamos al final de la actividad. Quiero plantearles una pregunta que es de particular interés para, digamos, para la gente, para los chicos, ¿no? Que están expectantes de qué tema, qué es lo que falta por investigar, qué es lo que no se ha desarrollado. Entonces, precisamente mi pregunta, que la acaba de plantear también, coincidimos con una de las personas que nos está observando, es cuáles son esos temas que están pendientes por investigar en la historiografía del Caribe, cada uno, por supuesto, desde su ámbito específico de trabajo. Entonces, arrancamos con el profesor Sergio. Bueno, yo creo que casi todo está por investigarse. Esta es una historiografía joven. A mí siempre me llama la atención cuando un joven empieza a escribir su trabajo de grado y siempre empieza con una expresión que es crítica. Es que no se ha investigado, es que no se le ha prestado atención. Pues obvio, es una historiografía joven y apenas estamos abriendo vetas, caminos, desbrozando caminos para ir
Yo creo que por las características de los archivos regionales de la costa Caribe, pienso en el archivo histórico del Departamento del Atlántico, que lo conozco como la palma de mi mano, y pienso en el archivo histórico de Cartagena. Buena parte de la producción historiográfica que se ha hecho hasta este momento, hasta hace pocos años, por parte de los programas de historia y de los historiadores profesionales, se centraron en los siglos XIX y XX. Y aún uno ve mucho joven que simpatiza mucho con la investigación del siglo XX, porque entre otras cosas le permite, hay cierto enlace entre lo que es interpretaciones en torno al pasado y cierto activismo político de cualquier naturaleza, y están en su derecho en hacer eso. Pero yo creo que ahora, con todo lo que las redes, con lo que el Internet nos está ofreciendo de archivos puestos en línea, acceso a información, bibliotecas de universidades, bibliotecas europeas, bibliotecas de América, por todas partes, yo creo que es necesario que comencemos a ver un poco más hacia atrás. Desde el punto de vista de la temporalidad, al menos a mí me interesa mucho eso. Me interesa enamorar a las nuevas promociones de jóvenes estudiantes de programas de historia para que se embarquen en investigaciones sobre el periodo colonial, al menos con la información que reposa en línea, que son información sobre el siglo XVIII, porque yo creo que hemos establecido, por las mismas limitaciones de los archivos nuestros, una especie de división del trabajo. Entonces el historiador extranjero que puede ir al Archivo General de India, él se encarga del periodo colonial, y nosotros, como no podemos ir al Archivo General de India, nos encargamos de lo poco que hay sobre el siglo XIX y de lo poco que hay sobre el siglo XX. Entonces yo creo que es necesario ir más atrás, porque hay muchas cosas del siglo XIX que solo hayan respuesta en el siglo XVIII. Y sucesivamente podemos seguir en esa lógica, efecto dominó hacia atrás. Entonces yo creo que es necesario, otra cosa que considero muy necesario, despolitizar las conclusiones de nuestra investigación. No porque la historia no tenga implicaciones políticas, sí las tiene, pero lo que uno nota es que hay una tendencia muy recurrente a que sea el activismo político el que de antemano determina las conclusiones hacia dónde van encaminadas las investigaciones. Y yo creo que ese es un problema que se está presentando. Y cometemos anacronismos axiológicos, llevamos problemas morales del presente al pasado, llevamos interpretaciones políticas del presente al pasado, categorías que solamente tienen aplicación al presente, las arrastramos hacia el pasado, y yo creo que eso se está volviendo un problema. Nada más antes de ayer, con la cuestión del 12 de octubre, que a mí me tiene sin cuidado esa fecha, pero uno ve en las redes que jóvenes que se están formando como historiadores, o jóvenes historiadores que ya están graduados, se expresan más como activistas políticos que como personas que han debido formarse en la disciplina para, sin renunciar a sus aspiraciones políticas, tener interpretaciones mucho más profundas, mucho más rigurosas sobre estos hechos históricos. Entonces yo creo, por un lado, desde el punto de vista de la temporalidad, ampliar. Y creo que con el Laboratorio de Investigación en Estudios Coloniales que dirige la colega Maribel de la Cruz, hemos comenzado a dar un paso significativo en eso. Y creo que también hay que comenzar a que no sea la política la que determine de antemano las conclusiones. Yo simpatizo con lo popular. Mi tema de investigación son los trabajadores, porque es algo mío, algo de mi vida, algo de un compromiso social y ético con eso. Pero el error está en que sea la política el que esté determinando muchas de las conclusiones a las que llegan. A mí hay muchos jóvenes que se me acercan y me dicen, no, voy a investigar la esclavitud, que voy a investigar, no, cómo los esclavos eran maltratados, humillados. Le dije, bueno, eso ya lo sabemos. Va a agregar un ladrillito más a un edificio que ya conocemos. Entonces yo creo que hay que abrir el abanico de investigaciones. Y en ese sentido yo me he esforzado últimamente con un grupo de jóvenes del Laboratorio de Historia Colonial a que hagan investigaciones en el campo de la historia social sobre el siglo XVIII, y creo que nos esperan buenos resultados en esa dirección. Al igual que jóvenes que pueden trabajar el 19 y el 20. Se pueden esperar hoy en día buenos resultados. ¿Por qué? Porque van a tener unas condiciones óptimas para hacer sus investigaciones que hace 10, 15, 20 años atrás quienes ingresaron al programa de historia no tenían.
Y creo que eso es válido tanto para Cartagena como para Barranquilla. Muchas gracias, profesor Sergio. Profesora Maribel. Bueno, mi mayor aspiración y mi mayor reto en este momento, pues aparte de mis investigaciones particulares y de mis proyectos particulares, es ponerle todo el empeño a esa nueva generación de historiadores que estamos guiando y orientando en el Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios Coloniales y guiándolos para que sus sustentaciones y sus argumentaciones y sus hipótesis, además de basarse en los métodos cualitativos, se apoyen también en los métodos cuantitativos. Adicionalmente, dentro del laboratorio tenemos también estudiantes que están haciendo historia económica y creo que mi mayor reto es, al igual de, creo también de todos los profesores del programa de historia que estamos embarcados en esto, es el mayor reto es formar esas nuevas generaciones de historiadores que permitan hacer otras preguntas y mirar desde otra óptica las fuentes documentales del periodo virreinal. Creo que ese es mi mayor reto y aparte, pues obviamente de las investigaciones particulares que tengo, el mayor reto es ese. Muchas gracias. Profesor Francisco Flores, ¿qué nos queda dentro de tu ámbito? ¿Qué nos queda por investigar o qué tenemos por delante? Perfecto. Yo creo que, digamos, uno de los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años en la costa Caribe y particularmente en el programa de historia es tratar de articular nuestra historiografía a las discusiones que se vienen dando a nivel de Latinoamérica y a nivel global en general. Y desde esa perspectiva, yo creo que una de las tendencias que viene cobrando fuerza en los últimos años para otros contextos es el de la historia legal. En el caso específico mío, los estudios afrocolombianos, creo que puede ser de utilidad un poco para pensar ese mundo colonial del cual el profesor Sergio nos hablaba y que ha sido un poco descuidado, en parte también por todo el espacio conmemorativo de los bicentenarios que hemos vivido en la última década, que han llamado la atención de los historiadores y los investigadores interesados en el pasado. Pero entonces creería yo que en ese periodo colonial hay algo que explorar en torno a cómo los sectores esclavizados utilizaron distintas herramientas y herramientas que van más allá del palenque, porque cada vez que asociamos mundo colonial, resistencia, comunidades negras, pensamos inmediatamente en arrochelados y en palenques. Pero lo que ha demostrado la reciente historiografía es que el mundo legal jugó un papel central y también deberíamos hacer énfasis en la conexión género, raza e historia legal durante ese periodo, sobre el periodo colonial, un poco para ampliar esa preocupación en cuanto a qué ocurre en el 18, qué ocurre en el 17 con las estrategias utilizadas por las personas sometidas a condición de esclavitud, ya sean hombres o mujeres. Y para el caso digamos, del 19 o el caso del 20, a mí me parece que desde el punto de vista de los estudios afrocolombianos en el 19, a diferencia de lo que ha ocurrido en el 20, tenemos un mayor conocimiento del mundo letrado, digamos, ya estamos explorando con mayor detalle la interconexión que existió entre sectores negros y esa cultura letrada. Creo que para el 19 lo que tenemos son excepcionalidades, casos excepcionales. A veces nos fijamos en Juan José Nieto, a veces nos fijamos en Luis Antonio Negro Robles, pero creo que hay que variar las preguntas en el 19 para encontrar con mayor profundidad qué pasa con estos sectores negros en la costa caribe colombiana, sobre todo por la presencia de la Universidad del Magdalena Istmo, que tenía un alcance un poco más regional, y creo que allí en el 19 vamos a encontrar cosas importantes pensando en la forma de reinterpretar esa mirada a veces victimizante que suele utilizarse y que el profesor Sergio señalaba, que casi siempre nos fijamos en las constricciones o hemos tendido también a fijarnos en la forma en cómo se ha representado lo negro, pero no nos hemos preocupado por pensarnos en detalle y de manera sistemática cómo los sectores negros han cuestionado esas representaciones, que es parte del esfuerzo que yo he hecho en mis investigaciones.
Y siguiendo con la idea de estar a tono con discusiones que se están dando a nivel global, hay una cosa en la que en la costa Caribe hemos avanzado poco. Para otros contextos del país se viene dando, y pienso en la costa pacífica, o pienso en algunos trabajos que viene haciendo Claudia Leal desde la Universidad de los Andes, y tiene que ver con la historia ambiental, que en cierta forma, si la asociamos a territorio, violencia, etnicidad, va a ser, digamos, importante. Y nosotros hemos explorado poco ese ámbito de la historia ambiental, y tiene mucha importancia para el mundo de la costa Caribe, en parte por la presencia portuaria, en parte por el privilegio y el rol que tuvo el río Magdalena como elemento articulador durante parte del siglo XIX, de manera que una historia ambiental bien pensada, una historia ambiental que nos permita narrar las historias que se tejieron en y a través de los ríos, a través de las ciénagas, a través de los cuerpos de agua tan significativos en la costa Caribe, va a ayudar a establecer mejores conexiones, mejores relaciones de la costa Caribe con el contexto nacional y con contextos transnacionales. Y una última cosa que creo yo falta por hacer, que desde hace rato hay varios investigadores que vienen insistiendo en ello, tiene que ver con el hecho de, Reuther mencionaba que él se motivó a pensar en el mundo indígena en la medida en que había un cuerpo de estudios básicamente centrados en el mundo negro, ¿verdad? Y luego viene esta reacción para pensar el mundo indígena. Ahora lo que hace falta y en lo que tenemos que avanzar es en eso que Peter Way llama estudios afroindígenas, que nos permitan observar de manera comparativa o utilizando distintas herramientas metodológicas y teóricas que se vienen dando, cómo sectores negros e indígenas en determinados contextos pueden interactuar o cómo reaccionaron frente a procesos que fueron, digamos, procesos relativos a la construcción de la nación o su vinculación al Estado-nación. Hay cosas que pueden hacerse sin establecer esa diferencia epistémica que de manera arbitraria hacemos. Entonces, más o menos, esos son los temas que creo yo en los que hay que profundizar, en los que hay que avanzar, tanto para el periodo colonial como para lo largo del siglo XIX, y tiene que ver con historia legal, historia ambiental y estudios afroindígenas. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, antes de seguir con los dos panelistas finales, recordar lo del Congreso, ¿no? El Congreso Colombiano de Historia el próximo año, en octubre de 2021 en Cartagena, para que lo vayan agendando. Reuther, lo que nos queda por investigar desde tu ámbito. Sí, bueno, yo creo que una de las ideas más recurrentes en cualquier evento que nosotros vamos a actualmente de carácter histórico o historiográfico es decir que la historiografía del Caribe colombiano se encuentra en una fase de crecimiento y expansión. Y lo que nos ha mostrado, lo que hemos mostrado, digamos, en el día de hoy apunta hacia eso. Yo creo que difícilmente uno puede hacer el ejercicio que se hacía 20 años atrás de encargarle a un historiador que hiciera un balance sobre una centuria y que diera cuenta de todo lo que existía sobre el Caribe colombiano en ese momento. Actualmente eso no es factible. Y uno lo observa, por ejemplo, en la forma como se están construyendo los balances historiográficos. Ya se ocupan de un tema en particular, de un problema en particular, y porque eso da muestra, digamos, de esa fase de crecimiento y expansión. Ahora bien, esto no significa de que todo ya esté, se haya desarrollado, todo ya se haya dicho. Y pienso en el caso del siglo XIX porque es lo que siempre me ha interesado a mí. Hace un momento yo les hablaba del tema de la construcción del Estado y fundamentalmente del aparato de justicia, y uno creería que existen muchas investigaciones sobre ese tema en particular. Pues no, yo que me he dado los 2 últimos años por investigar el tema, solamente nos encontramos con 3 investigaciones que se han realizado por parte de dos de egresados del programa y uno de un señor que es abogado, ¿sí? Y ellos han enfocado sobre todo sobre la segunda mitad del siglo XIX, porque ese es otro de los temas que hay que resaltar. Sobre la primera parte del 19 hay muy pocos trabajos sobre la formación del Estado, sobre la construcción del ciudadano, porque uno puede encontrar artículos, pero no hay
libros como si existen para otras regiones del país o como si existen para otros países de Latinoamérica. En ese sentido, lo que estoy diciendo es que frente a esa imagen que a veces uno le escucha a los estudiantes que sobre el siglo XIX ya todo está dicho, pues eso no es cierto. Creo que son más las preguntas que hay que resolver y remito nuevamente al tema del aparato de justicia. No sabemos cómo funcionaba, no sabemos quiénes se encargaban, no sabemos dónde se formaban y eso nos lleva a un tema que trataba el profesor Rafael Acevedo. ¿Cuál fue el papel desempeñado, por ejemplo, por la Universidad de Cartagena en la formación de los abogados? Recuerden que la universidad tenía fundamentalmente dos carreras, medicina y derecho. En este caso, hay que explorar, por ejemplo, el tema de dónde se formaban las personas que ejercían las funciones de justicia o las funciones judiciales en el Caribe colombiano. ¿Qué se enseñaba, por ejemplo, en la Universidad de Cartagena para que ellos pudieran ejercer esos cargos como tal? Hay otro tema sobre el cual no sabemos absolutamente nada, cómo funcionaba el sistema carcelario. No existe una investigación en nuestra región sobre el sistema carcelario. No sabemos actualmente cuáles eran las condiciones de las cárceles. Y yo creo que esto implica ir más allá de centrarnos en lo que usualmente se hace, y es llegar a la conclusión de que el Estado fue un fracaso en el 19. Sí, no, el Estado no funcionaba, nada funcionaba, y yo creo que debemos ir avanzando en cosas que ya sabemos, que existían muchos problemas, obviamente, pero la pregunta es qué funcionaba y cómo funcionaba. En ese sentido, creo que las preguntas tienen que ser distintas y creo que tenemos un gran reto bonito para los que les interesa el caso del siglo XIX de explorar el tema de la formación del Estado a partir de esa temática que les estoy señalando en este momento. Muchas gracias, Roycer. Nos queda finalmente el profesor Rafael Acevedo. Hay una pregunta adicional a esa intervención que ibas a hacer, y es que la plantean por aquí en una de las redes, y es cómo hacen los profesores que están en la educación media y básica para hacer investigaciones historiográficas, lógicamente teniendo en cuenta sus características específicas de trabajo allí. Entonces ellos la preguntan y te la quiero transmitir para empalmar un poco con lo de la última intervención, que va en torno a lo que queda por investigar desde tu ámbito específico. Entonces, tienes por favor el tiempo para responder a las dos. Bien, yo llegué al programa de historia en el año 2013 y cuando llegué al programa de historia tenía claro que quería establecer dentro del grupo de investigación una línea en historia intelectual e historia conceptual. Y a propósito de eso, han salido algunas investigaciones, pero es un campo amplio sobre el cual pueden desprenderse muchos temas de investigación en distintos periodos, tanto en el periodo colonial como en la sociedad del siglo XX. Pero antes como de mencionar algunos de esos temas, yo creo que con la historiografía del Caribe ha venido sucediendo algo que es bastante llamativo y desde mi punto de vista bastante positivo. Y es que la historiografía del Caribe colombiano ya no es una historiografía solo del Caribe colombiano, sino que todo el enfoque desde donde se están haciendo las preguntas ha invitado a una reflexión que transversalice esas fronteras regionales que en un determinado momento tuvimos y que fue importante en esos momentos. Y hoy en día se piensa entonces el Caribe colombiano en unas dimensiones más continentales, en unas dimensiones más internacionales. Y eso es importante incluso porque nos ha llevado a replantearnos algunas preguntas o algunas conclusiones que dábamos por dadas a propósito de eso. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que seguir potenciando ese enfoque, pues hoy en día la historiografía internacional, una parte de la historiografía internacional le está apostando a eso, mucho a las historias transnacionales, a las historias cruzadas, y creo que desde el Caribe colombiano podemos seguir aportando mucho en ese sentido. En cuanto a los temas que están todavía vigente, por lo menos yo en los próximos 7, 8 años quiero dedicarme al tema de la historia de las universidades, y con el semillero de investigación que tengo a mi cargo, ya hay algunos estudiantes que empiezan a hacerse las preguntas sobre esa historia de las universidades en otros contextos, no solamente en el caso del siglo XIX, sino también en el caso del siglo XX, para mirar lo que ha sido un poco la historia institucional pensada desde la historia intelectual en el caso de las universidades. Pero hay otra línea de investigación que a futuro quisiera desarrollar,
y que fue una invitación que me hizo hace como unos 3, 4 años Eduardo Posada Carbó, a propósito de un proyecto que ellos tenían sobre la historia del Congreso en Colombia. Y me recuerdo de que aquella vez yo acababa de sustentar la tesis doctoral y a mí me encargaron como hacer la parte de la historia de los congresistas en la regeneración, y me quedó como sonando mucho la idea porque muchos de esos congresistas que hacían parte en la regeneración eran gentes que venían de que venían del mundo rural, que venían de otras ciudades. Creo que está en mora por hacer una historia también de las instituciones políticas, no solamente en el caso del siglo XIX, sino en el caso del siglo XX, incluso en el caso del siglo XVIII. Coincido con los colegas que me antecedieron de que el mundo colonial es un mundo todavía por explorar, pero si uno hace un análisis incluso general de lo que sucedió en la historiografía colombiana, se da cuenta de que se ha avanzado mucho en la época virreinal, en la época del siglo XVIII, pero también creo que está el pendiente a propósito de ese tema, las temporalidades del siglo XVII. Es muy poco lo que nosotros conocemos sobre ese siglo, y que yo creo que ahí pueden surgir unos temas de investigación fundamentales. Por ejemplo, en temas como lo que yo trabajo sobre ilustración, es imposible pensar la ilustración en el siglo XIX sin tener claro lo que sucedió en el XVIII, pero también muchas cosas del XVIII son cosas que vienen incluso del siglo XVII, con toda esta legislación y todos estos procesos que se ponen en marcha ahí. Entonces creo que también el concepto de colonia tenemos que ampliarlo más a esos otros periodos que todavía adolecen de campos de investigación. Otra línea de investigación, esa sí la he explorado muy poco, bueno, solamente una estudiante mía se orientó un poco por allí, es lo que tiene que ver con el papel de las mujeres. Mujeres intelectuales, mujeres escritoras, mujeres que participaban de la esfera pública, mujeres que hacían presencia en distintos espacios institucionales, y que creo que es un tema todavía por investigar. Por ejemplo, en el caso del siglo XIX, yo encontré muchas obras en las cuales los prólogos lo escribían algunas mujeres, pero también de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, muchas maestras, y esas maestras, cómo se formaron, las relaciones que iban estableciendo. Por ejemplo, en el caso de temas de investigación como lo que estoy ahora de la historia de las universidades, en qué momento en el siglo XX las mujeres empiezan a hacer presencia en esa vida política universitaria. Creo que son en ese sentido una cantidad de temas que están por allí. Coincido con Francisco en que no hace parte de mi campo de investigación, que hoy en día el campo de la historia ambiental es muy poco explorado en el Caribe colombiano. Hace quizás como un par de años o un año larguito, justamente con Claudia Leal, ella me escribía y me decía que ahí en el Caribe sobre historia ambiental, y lo que encontrábamos ahí era muy poco lo que se ha escrito sobre ese campo de análisis. Entonces hay como esas líneas de investigación, algunas que son a corto plazo, otras a medianas, otros a largo plazo, y la idea es como seguir fortaleciendo los semilleros, el semillero de investigación dentro del grupo de investigación para avanzar un poco en esa dirección. Por ejemplo, otro tema que también me ha llamado mucho la atención y que desde nuestro grupo empezamos a impulsar con todos estos temas de historia de la ciencia. Pues nos interesa también como mirar el diálogo con la filosofía, con la sociología, para tratar desde ahí de establecer una línea de investigación. Con relación a la pregunta específica que me hacían cómo poder hacer historiografía desde las escuelas, es que yo creo que ese es un tema central. Ese es un tema central incluso por la discusión que se está planteando hoy desde el Ministerio de Educación, desde instancias del gobierno, pero también desde otras instancias del sector educativo, con el retorno de la historia a las escuelas. Yo acabo de terminar mi proyecto de ascenso en la Universidad de Cartagena, y precisamente fue sobre eso, mirar cómo las escuelas jugaron un papel protagónico dentro de la construcción de la geografía y de los usos de la historia a mediados del siglo XIX en el Estado soberano de Bolívar. Y lo que pude observar un poco en esa investigación es que los maestros actuaron como una especie de recopiladores de datos. Los maestros eran los que hacían los croquis de los mapas, los maestros incluso recopilaban datos históricos en los pueblos para tratar de construir reflexiones sobre lo que había sido la historia de la provincia. Era un poco la función de los maestros como etnógrafos, pero el profesor Renan Silva también tiene un estudio ya de hace unos años donde abordó ese problema sobre los maestros como etnógrafos para el caso del siglo XX. La profesora Patricia Cardona también ha avanzado un poquito en esa dirección, y yo creo que lo fundamental
es tratar de pensar la escuela como un laboratorio no solamente donde se imparten pedagogía, no solamente donde se imparten saberes, sino un laboratorio también desde donde se construye la historia. Y ese proceso de construcción de la historia pasa por el registro de estas autoridades educativas, me refiero al caso de los maestros que actúan como esos intermediarios que posibilitan la recopilación de esos datos y contar esas historias que se tejen desde allí. Pero es un elemento que no solamente involucra a las escuelas del contexto urbano, sino también a las escuelas en general de los contextos rurales. Yo creo, y es una tarea que yo creo que tiene pendiente la historiografía. Cuando tú analizas la historiografía del siglo XIX, por ejemplo, te pongo un solo ejemplo. Jesús María Henao Rubla, cuando gana el concurso en el centenario sobre publicar una obra de historia de Colombia, pero el compromiso también era publicar un pequeño librito que circulara en las escuelas, porque esos libros grandes no se utilizaban muchas veces en la escuela. Yo creo que en nuestro contexto, nosotros que nos hemos llamado la nueva historia de Colombia, que nos llamamos los que estamos renovando la historiografía, es necesario volver a indagarnos cuál es la relación que nosotros tenemos con la sociedad y el saber que nosotros producimos, dónde está circulando ese saber y cómo ese saber logramos de que tenga una articulación más orgánica con lo que se enseña en las escuelas y que permita hacer una renovación también de mucho de lo que se enseña en esas escuelas y de esas historias y esos procesos geográficos que a veces se piensan desde esos escenarios. Y en ese sentido, creo que los programas de historia están avanzando y están pensando con muchos proyectos que han avanzado en los últimos años en esa dirección. Ok, bueno, muchísimas gracias, profesor Rafael, y a todos los panelistas. Quiero lanzar también una cuña brevemente, y es precisamente una invitación al próximo miércoles con la historia, que va a tener como tema central frontera interna, poblamiento y construcción de institucionalidad, el caso del centro occidente colombiano en el siglo XIX. Y esto está a cargo, esta sesión, que es la primera, entre otras cosas, son dos. Esta primera sesión está a cargo del capítulo del eje cafetero. Entonces, cordialmente invitados para que estén muy pendientes de ese próximo tema. Y al parecer salió Julián de la conexión. ¿Quedamos solos? No, creo que podemos seguir un poco esperando a ver si Julián... Creo que tuvimos un corte, ya estamos de nuevo. Sí, eso, era ir cerrando con esa invitación entonces le repito, al tema. El tema es frontera interna, poblamiento y construcción de institucionalidad, el caso del centro occidente colombiano en el siglo XIX a cargo del capítulo eje cafetero. Y bueno, no, ya vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a los colegas historiadores, también a todas las personas que estuvieron súper pendientes de esta presentación, tanto en Facebook como en YouTube. Los pude más o menos seguir y tuvimos una presencia importante. Y bueno, no, muy interesante todo este tema. De nuevo, reiterarles la invitación al próximo miércoles con la historia y también al Congreso Colombiano de Historia que vamos a tener el próximo año, en octubre, 4 al 8 de octubre de 2021. Entonces, bueno, de momento es todo. Agradecerles de nuevo a la Asociación Colombiana de Historiadores por este espacio, a nuestra persona en los controles, a Marcela, que ha estado súper pendiente allí con todos estos asuntos y nos ha colaborado muchísimo en la puesta en marcha de esta sesión de hoy. Y bueno, también a los historiadores del Caribe colombiano, a que nos pongamos dinámicos en torno a lo que va a ser la reactivación del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Historiadores. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós.